meses con diferentes miembros de la red haciendo presentaciones sobre diferentes temas y están todos invitados a presentar, así que por favor me avisan cuando estén listos y tengan un tema para los próximos meses. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañen Alicia y Susi, que son graduadas de la formación de supervisión de coaching de la primera generación y que han estado en todas las formaciones de todos los demás. Así que es un gusto que estén hoy aquí presentando un libro que salió el año pasado de Robin Shockett. Robin es muy conocido en Inglaterra y en Europa, no tanto en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces, esta presentación de Alicia y Susi es una manera para que todos empiecen a familiarizar con el trabajo de él. Para los que conocen el curso de milagros, que es un curso, yo sé que con Norma lo hemos estudiado, él trabaja con esa formación. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el curso de milagros. ¿Algunos de ustedes aquí lo han leído, saben de qué se trata? No es algo religioso, pero es algo que tiene que ver con, es muy parecido con la psicología cognitiva, que lo que habla es que siempre cuando buscamos las cosas podemos encontrar una fuente en el amor o en el miedo. Entonces cuando él habla y cuando lo escuchamos a él, él habla mucho del amor, que no es un tema que se hable así en coaching o en supervisión. Entonces la base del curso de milagros tiene que ver con encontrar el amor o el miedo en nuestras interacciones. Esa es la fundación, como para que tengan un background todos. Alicia, Susi, las dejo. Gracias por tomarse el tiempo de hacer esta presentación. Gracias, Damián. Gracias por la presentación. Y bueno, este libro que escribieron Robin y Joan Shockett, tiene ejercicios, tiene preguntas, tiene casos. Con Susi decidimos concentrarnos en el capítulo 2, porque en ese capítulo 2 trae una serie de principios y postulados que dice que son los principios y postulados que informan nuestro trabajo como supervisores. El título, como ustedes ven, es bastante inusual, pero en el prefacio Michael Carroll dice que capta bien el contenido, porque si las conversaciones transformadoras son materia de supervisión, entonces para manejar conversaciones transformadoras, la relación de supervisión entre supervisor y supervisado él habla de un super pegamento que mantiene todo unido. En sus palabras, cuando damos, recibimos, supervisamos y reflexionamos sobre la supervisión, hemos realizado lo que él llama una práctica espiritual, con conciencia, con indagación y con relación en el centro de la supervisión. El capítulo que vamos a trabajar considera 23 principios que son los que informan nuestro trabajo como supervisores. El autor dice que puede haber otros principios, pero que vayamos descubriendo, que nos invita a descubrir algunos otros principios que pueden ser interesantes para nosotros. Así que los invitamos a, después de ver cuáles son algunos de los que les vamos a presentar, quizás a leer el resto del capítulo o agregar algunos que les parezcan importantes. Vamos a reflexionar juntos sobre cómo aplicarlos en la supervisión y vamos a trabajar con Susi 10 de los 23 principios, comentar brevemente a qué se refieren y comentarles un poco de nuestra experiencia con ese principio, que es el motivo por el cual lo elegimos. Después les vamos a pedir que trabajen en grupos y en ese grupo que conversen o discutan acerca de 2 de los principios que vamos a presentar. Quiere decir que cada grupo va a tener 2 principios para trabajar. Y la idea es que puedan discutirlos o trabajar acerca de cómo aplicarlos en supervisión. Lo vamos a discutir durante un número de minutos y después vamos a volver y vamos a trabajar en sala. Así es. Y nada más quería yo aumentar un poquito que los autores nos dicen que la supervisión pretende descubrir los puntos ciegos. Entonces, nos dicen que si algo nos está costando trabajo y tiene dificultades, seguramente es debido a un punto ciego o a una creencia de la cual no nos hemos dado cuenta. Y bueno, por eso elegimos las que elegimos. Entonces, bueno, pues comienzas tú, Alice. Vamos a ir presentándoles los primeros 5.
Ok. El primer principio que nos pareció interesante es el que figura en el libro como número 5, que se refiere a usar el aquí y ahora en la supervisión. Y como supervisores tal vez le recordemos y le digamos al supervisado la importancia de entrar en el aquí y ahora y animarlas a perder el miedo a no saber y a quedarse estancadas. Como dice el autor, aparece la necesidad y el valor de esperar y de confiar en el momento y en la relación. Por eso, tal vez vamos a tener que, en este principio, al usarlo, dice el autor, renunciar a la necesidad de control. Este principio de usar el aquí y ahora es como que trae el valor que tiene la improvisación, ser sensibles a cuál es el momento y a la otra persona, a lo que le está pasando, y en la supervisión grupal, por ejemplo, por supuesto, a todos los participantes en la sala. Yo recuerdo que al principio de mi camino en la supervisión, la necesidad de control estaba muy presente. Y usar el aquí y ahora requirió de mí soltar eso y estar mucho más atenta a registrar lo que me pasaba y animarme a mencionarlo y a preguntarle al cliente si le hacía sentido esto que me estaba pasando a mí en ese momento a él, y qué es lo que de alguna manera podía compartir con lo que estaba pasando. Compartir, por ejemplo, cómo percibo mi cuerpo, si tengo tensión, en qué parte, luego chequear si se les hace sentido. Y bueno, lógicamente creo que a partir del aquí y ahora se abre un espacio de reflexión y de profundidad en la sesión. Ese sería el usar el aquí y ahora. Después, el principio 6 es un principio para mí desafiante. Dice, todo se puede reformular o reencuadrar. ¿Qué significa reencuadrar? Reencuadrar significa mirar desde distintas perspectivas y animar al supervisado a hacer lo mismo. Como coaches, muchas veces hablamos de diferentes interpretaciones, y este es el principio que se hace cargo de eso. Nos ayuda a movernos a nuevas interpretaciones que nos dan nuevas posibilidades. Nos ayuda también a no simplificar diciendo esta causa produce este efecto, y ver la situación desde distintos ángulos nos puede permitir un mayor repertorio de intervenciones. Por ejemplo, mostrar, dice el autor, que los errores son oportunidades, puede ser un reencuadre que una vez dado o una vez producido en el cliente o en el supervisado le puede dar nuevas opciones. Un ejemplo reciente que me gustaría traer, cuando en la primera sesión con una supervisada conversamos acerca del acuerdo de supervisión, yo le pregunté qué esperaba de mí y ella, recuerdo que me dijo, honestidad brutal. Bien, además de escuchar esas dos palabras, conversamos acerca de esto cuando las escuché, y el reencuadre o reformulación llevó a un acuerdo de confianza mutua. Entonces, reencuadrar esa honestidad brutal hacia algo que fuera interpretado desde un espacio nuevo de posibilidad, de confianza mutua y que incluyera la relación, permitió una supervisión totalmente diferente. Pasamos al 7. Vamos a ir bastante ágilmente porque la idea es que puedan tener tiempo para trabajar. Fomentar el pensamiento paradójico. ¿Qué quiere decir esto? Hay una posibilidad en la paradoja de ir más allá de uno a otro, uno u otro, hacia un lugar de que ambos es posible. O sea, no es esto o aquello, sino que, ¿qué pasaría si fueran ambos? Y acá se abre un desafío en la paradoja, porque nos permite ver las cosas desde muchas perspectivas. Hay un dicho de Lao Tse que dice, los que hablan no saben, los que saben no hablan. Paradoja interesante para poder abrir espacios de muchas perspectivas. Pero además la paradoja nos invita al humor y a ir más allá de lo que es simplista. Robin menciona una técnica que usa con frecuencia, donde él dice,
al comenzar una reunión. Todos ustedes son fraudes fingiendo como yo. Puedo mostrar un ejemplo de cómo siento que estoy fingiendo, y obviamente me incluyo, y da un ejemplo de cómo está fingiendo en ese momento. Con lo cual, al bajar su propia máscara, permite que la máscara de otros empiecen a abrirse nuevas posibilidades. Y, por ejemplo, yo descubrí que una máscara que tengo generalmente es reconocer cuando algo me enoja en la sesión, y que de alguna manera lo enmascaro o lo disfrazo de una manera distinta para exponerlo o para ponerlo en presencia del supervisado. Así que este principio para mí ofrece un replanteamiento de una mente que piensa en términos de esto o aquello a una mente más integrada. El principio 9 dice que nuestros sentimientos pueden ser un recurso muy importante, y este principio no creo que les extrañe o les llame la atención, porque hemos descubierto en supervisión que expresar nuestros sentimientos puede hacer la gran diferencia en la sesión. Y este principio también nos permite, o podemos ver que se relaciona con otros principios. Hay un principio que es el número 8 que dice todos son datos. No lo vamos a mostrar aquí, pero decir todos son datos implica que nosotros también, utilizándonos a nosotros mismos y a nuestros sentimientos, podemos usarnos como recurso y traer datos a la sesión. El trabajo del supervisor permite que al mostrar sus sentimientos se entienda más de lo que pasa en la experiencia. Tienen que ser datos en beneficio del supervisado. Sabemos que supervisamos para el beneficio del supervisado y de su cliente. Así que la capacidad de utilizarnos a nosotros mismos como recurso viene desde ese lugar, desde mostrarnos como recurso en beneficio del supervisado. Los sentimientos al mismo tiempo, cuando los mencionamos, ¿qué nos está pasando? Por ejemplo, si yo digo en este momento, si le digo a un supervisado, lo que tú traes me enoja, nos traen también al principio del aquí y ahora. Estoy mencionando qué me está pasando, así que este principio 9 ustedes pueden ver que se relaciona mucho con el principio 5 de usar el aquí y ahora. Cuando estaba en el programa de supervisión, Damián mencionó que hicimos fuimos la primera cámara con Susi. Recuerdo que esta muestra de los sentimientos fue el principio que más me costó mostrar, era el ojo 6, y era algo que en coaching como que no estábamos muy acostumbrados a que apareciera. De hecho, algunos decían que no era necesario que estuviera. Entonces, expresar en una sesión de supervisión lo que me pasa, mis sentimientos, lleva a espacios donde el cliente puede también ver qué le está pasando a él. Ayer me acuerdo que en una sesión de supervisión le dije a la supervisada que me sentía bastante sorprendida de que su propia autoevaluación no incluyera sus avances. Solo traía lo que no había funcionado en la sesión. Y preguntarle qué le pasaba con eso. Y se abrió en ese momento un espacio para que ella reconociera su autoexigencia y que siempre se fijaba en lo que le faltaba. La sorpresa también se produjo después, cuando ella pudo empezar a descubrir las áreas en que era efectiva. Bien, y vamos con el último, que voy a presentar yo y después le vamos a dar paso a Susi. Esté dispuesto a mirar el lado oscuro de todo, incluso de usted mismo. Es lo que Carl Jung llama la sombra, ¿sí? Ese espacio nuestro, o punto ciego, como mencionaba Susi al principio, que no nos gusta de nosotros mismos y que nos gustaría ocultar y que nadie se diera cuenta, lo cual muchas veces nos damos cuenta de que no es así y de que mientras lo tratamos de ocultar, todo el mundo está presente a eso. De alguna manera son las cualidades que no deseamos. Por ejemplo, pueden ser sentimientos de enojo o de envidia, o algo que creemos por nuestra educación o por lo que pensamos que no es adecuado que sintamos o que nos esté pasando. Quizás
el preguntarnos por qué soy coach o por qué soy supervisor o para qué lo soy, sean preguntas que nos ayuden a descubrir patrones de creencias, a descubrir formas de ver el mundo y a descubrir cosas que nos pueden ayudar a ver nuestra propia sombra. De alguna manera, esta sombra nos puede aparecer en nuestras sesiones de supervisión bastante frecuentemente, y en la medida en que las descubramos y las podamos trabajar a nuestra vez en sesiones con nuestro supervisor, nos va a permitir avanzar. En lo personal, trabajo con 2 supervisores, presentándoles situaciones en las cuales me aparecen estas sombras o situaciones que no acepto, y de alguna manera me permite ver estos puntos ciegos y proyectar esas partes que yo reniego de mí misma y que puedo también ver en los demás. Así que te dejo con la sombra, Susi. Gracias, Alice. Lindísimo la presentación. Y vamos a continuar. El principio número 15 es el otro que hemos elegido. Si algo parece salir mal, puede haber sido algún temor no reconocido en el sistema. Entonces, en supervisión nosotros ayudamos a descubrir ese miedo, ese temor que pudiera estar existente en el sistema, y debemos traerlo al sistema. Entonces, aquí dice que si algo parece salir mal, lo único que va a pasar si no lo traemos hacia el sistema es de que esto puede encubrir lo que en verdad está sucediendo. Entonces dicen que la ira, la culpa, la crítica y el juicio también pueden atribuirse a que hay un miedo en el sistema, y nosotros debemos ayudar a encontrar y a descubrir qué es lo que puede dar esta situación. Entonces, el crear un espacio seguro, aquí es lo que hace toda la diferencia. Un espacio seguro para que este temor, este miedo se comparta, es nuestra responsabilidad como supervisores, ya que este temor o miedo debe ser nombrado, debe ser traído, y nuestro rol es de normalizarlo en el sistema. ¿Qué quiere decir esto de normalizarlo? Es poder decir, bueno, es que eso que está pasando nos pasa a todos, o eso me ha pasado a mí, o hacer que eso sea algo que no sea como terrible que suceda. Por ejemplo, recientemente se sentía muy pesado el sistema en el que yo estaba supervisando. Pocos hablaban. Sentí que el tema incomodaba, era un tema muy fuerte del supervisado, muy, muy fuerte. Y como que todos estaban cuidando de no decir y no expresar mucho para no ofender. Quizá había un miedo de cuidar tanto a la persona y de acobijarlo al supervisado, que lo único que pasó es que se encubrieron, se taparon estos miedos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues lo traje al sistema. Lo primero es decir, oigan, esto es algo que yo estoy sintiendo, siento que hay algo en el sistema, y lo comparto, lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Ojo 6, y veo qué está sintiendo el resto. Entonces, bueno, traer esto. El 16. Todos podemos sentirnos expuestos en la supervisión. Todos. No es solo el supervisado, sino también el supervisor. Entonces, el supervisado puede tener situaciones en las que se podrá sentir inseguro, pero créanme que todos ustedes lo han sentido, que a veces los inseguros somos nosotros también. ¿Por qué estamos inseguros? Inseguros de que cómo me voy a mostrar vulnerable, cómo voy a mostrar que yo tampoco estoy seguro que lo estoy haciendo bien. Y bueno, aquí es donde debemos ocuparnos y ser nosotros un instrumento para el supervisado, para que todos se puedan sentir vulnerables y estar a gusto con esto. Entonces, por ejemplo, tuve también recientemente, les cuento, una sesión grupal donde el supervisado dijo que le costó mucho trabajo supervisar, ya que su cliente, bueno, explicó por qué, que era el tema, ¿no? Su cliente tenía 31 años
y lo habían llamado a irse al ejército. Entonces, la supervisada sentía que era verdaderamente, sentía una tristeza profunda que quizá no vuelva a ver a esta persona. Había un tema sistémico, una emoción muy fuerte, y resultó que era una sesión grupal. Alguien más del grupo dijo, bueno, es que yo también estoy muy incómodo porque también tengo un hijo de 30, es mi único hijo y me da mucho miedo también perderlo en una situación así. El caso es de que se dieron cuenta y el supervisor lo que hizo es traerlo al sistema. Resulta que todos menos una persona de ese grupo tenían hijos de esa edad. Entonces, sentirse vulnerable, traerlo al sistema, normaliza esa emoción que se estaba sintiendo en ese momento. Me voy a pasar a la que sigue. Honrar la resistencia. Bueno, la resistencia se puede dirigir desde la parte del supervisor o del supervisado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cuando se siente esa resistencia, la sentimos todos, como que es súper sistémico, ¿no? Entonces, primero hay que ver hacia adentro de nosotros como supervisores, qué es lo que nos está pasando. Y aquí les estamos mostrando varias preguntas que se pueden hacer. Estas son algunas de las preguntas que nos muestran los autores, ¿no? Por ejemplo, preguntarme, ¿lo estaré enjuiciando? ¿Qué está pasando por mi cabeza? Y preguntarse, ¿qué dice esto de mí? Esto es lo que puede estar causando también la resistencia, de un lado o del otro. Al que sigue, a 21 que hemos elegido. Prestar mucha atención al contrato. Yo me he dado cuenta que gran parte de las supervisiones tienen que ver con un contrato que no se hizo o un contrato que no estuvo claro, y tener mucha atención a lo que no se dijo en ese contrato inicial. Y siempre es útil volver a ese contrato cuando hay alguna ruptura en la relación y ver qué fue lo que faltó. Entonces, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces nos cancelan una sesión cuando nosotros teníamos en el contrato que si se cancela la vamos a cobrar? O alguien llega extremadamente tarde y hemos dicho, si llegas tarde después de tanto tiempo, ya no se puede hacer esa sesión. Entonces, cuando esto sucede y nos hacemos como que no pasó nada y lo dejamos pasar, lo que estamos haciendo es como coludir con nuestro supervisado. Estos temas difíciles nos cuesta trabajo traerlos. Entonces, bueno, nos dicen los autores que esto es algo que no deberíamos dejar pasar. El contrato lo dice todo y es lo que va a ayudar a que la relación sea sana y larga. Por ejemplo, a veces podemos desilusionar al supervisado. ¿Por qué? Porque nos idealizan. No sé si les ha pasado, que les dicen, ¿y tú qué sabes tanto? ¿Y tú qué tienes tanta experiencia? Y podemos sentir cómo nos están idealizando. Y eso también puede llevar a una decepción, ¿sí? Y lo tenemos que traer al sistema. Los autores dicen que cuando sintamos que nos están idealizando, debemos traerlo a la sesión. Claro que no nos gusta porque alimenta nuestro ego y nos sentimos súper bien, ¿no? ¿Les ha pasado? Otro punto aquí es distinguir entre el contrato explícito, el contrato que hacemos, y el contrato psicológico. Muchas veces, inclusive Alice y yo, estamos haciendo ahorita un research, una investigación sobre las relaciones que surgen en las sesiones de supervisión grupal. Y estamos identificando que no todos los supervisores están separando o están haciendo los dos tipos de contrato. Se están yendo al contrato formal de cuántas sesiones y cuánto vamos a cobrar, pero no se está yendo a esta parte del contrato psicológico. Y ahí también puede haber una ruptura de relación. Entonces, eso. Voy a la que sigue, que es la 10ª.
Poder opinar sobre la relación es clave. Bueno, estamos hablando de la relación. La supervisión tiene lugar en la relación. No hay de otra. Todas las preposiciones anteriores, todo lo que se platicó, suceden en la relación. Entonces, hay que observar todos los factores que contribuyen a una buena relación. Entonces, por ejemplo, los temas de poder, el miedo, puede interponerse en el camino para construir este espacio seguro, que es lo que necesitamos los supervisores para que la sesión fue exitosa, ¿no? Y que ambos puedan compartir estas vulnerabilidades. Entonces, prestar mucha atención a la relación. También la capacidad para mirar al sistema más amplio y traer este miedo hacia la conciencia. Por ejemplo, les quiero compartir, esto me sucedió hace como 5 años o 4 años. Me tocó supervisar a un grupo donde no eran triadas, estaba observando triadas, pero 2 de estas personas eran doctorados en psicología y tenían muchos estudios y había egos muy fuertes. Entonces uno empezaba a decirle al otro que tú no me entiendes y tú no me escuchas, y el otro al otro, y empezó a haber conflicto en la sesión. Se contestaban, uno decía que lo que tú haces no es una profesión porque hacía supervisión familiar y el otro hacía supervisión de otro tipo. ¿Qué hay que hacer aquí? Tuvimos que parar la sesión y traerlo al sistema. Había egos muy, muy, muy grandes. Entonces, hay que traerlo a la conciencia. Creo que con esto concluimos las 10 preposiciones, principios que hemos elegido para el día de hoy, y nos gustaría dividirlos en grupos y que discutan ustedes cómo podemos aplicar estos principios en la supervisión. Como Alice explicó hace un ratito, los vamos a dividir, yo creo que en 5 grupos. Alice, tú los estás haciendo, ¿verdad? Ya no te escuchamos. Ya están divididos en 5 grupos. En 5 grupos. Y claro, les vamos a pedir a todos que si pueden tomar una foto. ¿Cuáles serían las, déjenme poner esto aquí de lado para que lo puedan ver. ¿Cuáles serían los 2 principios que ustedes, para que ustedes, pues reflexionen y vean cuándo los usan y qué es lo que les hizo a ustedes pensar cuando los presentamos? Y Entonces, también, Susi, cuando vuelvan, sí. que hayan designado a alguien en el grupo como representante, van a tener 1 o 2 minutos para compartir qué aprendieron, cómo lo aplicaron, y para que puedan compartir con el resto de los colegas. ¿Sí? Yo saqué la foto y la puse en chat, Muy la bien. gente la puede bajar directamente de ahí. Gracias, Moni, gracias. Gracias. Entonces, les damos, Alice, estábamos pensando 10 minutos. 10 minutos para poder regresar y conversar entre todos. Sí, o sea que en esos 10 minutos trabajen los 2 principios que tiene como grupo. Cuando ingresen van a ver el número del grupo antes de aceptar en el que están, y con ese número de grupo fíjense en la foto que sacaron cuáles son los principios que le corresponden. Por ejemplo, al grupo 1, que va a estar Aida, Alcira y Norma, le va a tocar trabajar los principios 5 y 6, y así sucesivamente de acuerdo al grupo que les toque. ¿Sí? Que trabajen hermoso, los vemos en 10 minutos. Gracias, ahorita nos vemos. ¿Grabar otra vez? Ok. Ahí está, ya está. Entonces, Bien, ¿qué grupo va a uno. empezar? Grupo 1. El 1 que comience porque me voy a tener que ir. Sí. Nosotros trabajamos con el principio el 5 y el 6. El 5 es que el que dice use el aquí y el ahora, y vimos que para lo que sirve usar el aquí y el ahora, por ejemplo, es cuando una situación se repite con varias de las personas que están aquí, para normalizar que eso es algo que puede estar ocurriendo tanto a todos como podría estar ocurriendo con el cliente
que están, con lo que se está trabajando, para soltar el control y no querer resolver el problema, Ujú. para poder ser vulnerables en el aquí y el ahora y luego así ser un instrumento para que el supervisado pueda encontrar sus respuestas, para producir alivio y también para mostrar cuando pasa esto aquí en el sistema o lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora, cómo se relaciona con lo que está ocurriendo en la sesión de coaching. Bien. ¿Y Ese sería- el 6? ¿Qué comentarios ese tienes? sería ¿Algún comentario? nada más que todo se puede, porque es perdón, todo se puede El reformular y reencuadre. reencuadrar para mirar de forma nueva o generar otra perspectiva, quitar el dramatismo y acompañar más efectivamente a nuestro cliente. Gracias, gracias Grupo 1. Grupo 2, ¿quién quiere seguir? Bien, estábamos con Gerardo. Primero tenemos que hacer una búsqueda de qué era una paradoja, claramente para darnos cuenta de qué estábamos hablando. Y nos encontramos con casos en que nos ha tocado con clientes el decir, bueno, ok, saquemos dramatismo, como decía recién Alcira. La paradoja permite eso, permite, bueno, no es ni esto ni lo otro, así como tan extremista en el mundo, y encontramos casos. Y Podemos aclarar que el contraste, que paradoja es lo contrario a lo lógico. Que por ahí algunos no lo tienen re claro, pero está bueno. Dale. Un minuto para aclarar nada más. En este contexto quiere decir otra cosa. En este contexto quiere decir cuando dos ideas contradictorias se integran. Cuando dos cosas que parecen totalmente distintas, polarizadas, las integramos. Por ejemplo, yo digo, hay que conocer bien todas las competencias de la ICF, pero cuando estás con un cliente te olvidas de todas las competencias. Esto es una paradoja, es una contradicción que incluye las dos. Ok, bien, lo tomamos. Gracias, Damián, porque por algún motivo teníamos esa dificultad y ese desafío. Entonces, es integración. Nosotros lo tomamos como esto o lo otro, pero de alguna manera el traerlo junto y decir, bueno, ni es ni esto ni lo otro, es que, ¿qué haces con esto? Que es todo una unidad. Y en cuanto a la otra, el otro punto, que era nuestros sentimientos pueden ser un recurso, a los dos nos pasó que compartimos cómo nuestra práctica de coaching se ha modificado en muchas cosas a partir de la supervisión. El traernos, el traer el aquí y ahora, el traer nuestros sentimientos, el mostrar nuestra vulnerabilidad también nos pone más a la par con un otro que estar trabajando en algunas asimetrías que trae el coaching. Acá estoy con un par y con un par nos sale lo que nos sale emocionalmente y lo traigo y lo expongo para beneficio de mi cliente y beneficio de su cliente, no porque sí, porque nos hacemos amiguitos. Creo que ahí estuvimos y los dos nos sentimos modificados en nuestra práctica. Gracias, gracias Clara. Grupo 3. Ok, ahí vamos. Estuvimos con Mauricio y con María Elena y la verdad que fue, en primer lugar, bien valioso esto de estar dispuesto a mirar el lado oscuro de todo, porque apareció un mirar sobre el mirar, un mirar la mirada que estábamos teniendo, toda una riqueza allí, ¿no? Y que podría sintetizarse, yo creo, en dos aspectos. El primero, que lo oscuro, lo claro, la luz, la sombra, lo bueno y lo malo, son evaluaciones que siempre están dentro de una narrativa cultural. Y entonces, lo bueno de traerlo a la supervisión es quizás como abrir un espacio que tal vez trascienda eso, ¿no? Como decíamos, como el personaje de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son dos fases bien opuestas en un mismo ser. Y entonces quizás todo ser tiene estos aspectos, pero pueden ser integrados si trascendemos esas evaluaciones. Y esa integración es un espacio a explorar en la supervisión que puede ser bien rico, bien valioso. Y estaba muy vinculado a la otra que nos tocó, de que si algo parece salir mal, puede haber algún temor no reconocido en el sistema. Y bueno, también hay decir, bueno, y si trascendemos lo de qué está mal, porque lo que va a salir mal, decía Mauricio cuando citaba la ley de Murphy, ¿no? O sea, relax. Y entonces automáticamente desaparecieron los temores. Te interrumpí, José Luis, pero gracias por traer las distintas capas
que escuchaba que traías al principio. Gracias a Gracias al ustedes. grupo por el trabajo. Pues ¿El ya grupo 4? grupo, no. Estuvimos con María José reflexionando acerca, bueno, de esto de sentirnos expuestos, ¿no? En la supervisión. Y creo que este es un espacio estamos colega con colega y que al menos a mí me pasa que estoy más relajada, ¿no? Como mucho más, sí, como que fluye más que al ser coach, ¿no? Al poder traer, quizás compartir lo que nos pasa, ¿no? Desde otro lugar, aunque en el coaching sistémico eso también me estoy animando cada vez más. Bueno, hablábamos de eso, ¿no? De poder exponer también lo que nos pasa, como para que la relación fluya más y se pueda mostrar eso de estar igual a igual. Y hablando de eso, salió justo el tema también de la resistencia, de qué pasa cuando nosotros nos resistimos a exponer esto que nos está pasando. Y lo linkeamos con el próximo, que decía, honre la resistencia. Y ahí nos quedó por reflexionar más y ganas de leer lo que dice el libro, porque es resistencia del supervisado, resistencia del supervisor, ¿no? De los dos. De los De dos. los dos. De los dos. Y hablábamos de traerlo a la mesa, ¿no? De qué nos está pasando en esta relación o qué está pasando con el tema, pero poder blanquearlo. Gracias, gracias Marcela. Grupo 5. Ok, estuve yo y Tani, nosotros trabajamos el 21, preste mucha atención al contrato y fue buenísimo esto porque primero de todo, más atención al contrato psicológico que al contrato explícito, que muchas veces estamos mucho más atentos al explícito que al psicológico. Y también atención que percibimos que yo doy más atención a un contrato grupal o individual y Tania al revés, da más atención al contrato individual que al grupal. Entonces, este cuidado que tenemos que tener en hacer el contrato, el acuerdo de manera muy explícita. Y cuando nos percibimos que faltó algo, traer y presentar esto. Entonces, ese fue uno de los puntos que hablamos. No tuvimos mucho tiempo para hablar de los fantasmas de la sesión, pero nos gustaría de hablar sobre eso. Y sobre opinar de la relación, poder opinar sobre la relación es clave, el 22, generar ese espacio de seguridad y mucha atención a lo que ocurre cuando se rompe algo en la relación y ver lo que pasó, si algo nuestro, de superioridad y así por delante. Entonces, estar más atento a esto fue uno de los puntos y principalmente dejar los temas explícitos, que muchas veces lo hablamos de una manera que no es tan claro, tan transparente, tan explícita. Entonces, poner esa mirada. ¿Algo más, Tani, que quieras completar? Gracias. Imagínense, da para tanto. Y estas fueron 10 de los principios. De verdad les recomendamos leer el libro, los que no lo han leído, y analizar los otros principios. Nos costó mucho trabajo elegir cuáles. Pero bueno, ya se acabó el tiempo, Damián. Se nos ocurre como para finalizar, al menos que tú quieras decir algo. Agradecerles, reconozcamos a nuestras colegas por la presentación tan importante, por la información, y también la invitación es a los que pueden leer, el libro todavía no está en español, pero los que pueden leer en inglés que lo consigan, y también que piensen de todo lo que yo estaba escuchando, cuáles son las cosas que ustedes ya conocen y cuáles son las cosas nuevas. ¿Sí? Porque de todo lo que presentaron, algunas cosas me supongo que les eran familiares, y otras no tanto. Entonces las que no son tanto, que tienen que ver más con lo sistémico,
que es como el tema del temor que se traía, discusión que se exploraba, u otras cosas que eran más sistémicas, que son muy interesantes, para poder seguir trabajando juntos en estos temas. Entonces, nos reunimos en 15 días. En 15 días es la reunión, no de webinar, pero de la asociación, la red que estamos creando desde el punto de vista más organizativo. So, José Luis, creo, no sé si está familiarizado con eso, o no sé, Elena, no sé si todos saben, pero bueno, nos estamos reuniendo de principio de año, una vez por mes, para desarrollar una red de trabajo. O sea que no solo, esta es la parte educativa, y después tenemos la otra parte que es más organizativa, que estamos organizando una conferencia, actividades de visibilidad para la práctica de la supervisión. Así que nos vamos a estar reuniendo en 15 días, a esta misma hora, y en este mismo, y no, va a ser en mi Zoom, en el Zoom mío de todas mis actividades, ¿ok? Entonces ellos después les van a recibir las invitaciones. Asegúrense todos de estar en Basecamp, de recibir los mensajes de Basecamp, y asegúrense de estar en el grupo de WhatsApp, para que de esa manera estamos todos comunicados. Sí. Y el mes que viene es la conferencia de supervisión, así que vos te tenés que ir. Yo, un minuto nada más. El mes que viene, a final de este mes de abril, es la conferencia de supervisión, entonces por ahí los que participen, Gerardo, Susi, Alicia, no sé quién más de aquí va a estar participando, que puedan hacer un reporte de lo que aprendieron en la conferencia. O de lo que presentaron, porque también van a presentar a ustedes en la conferencia, así que quizás también quiera cada uno compartir qué hicieron, un poco del contenido y qué aprendieron. Por ejemplo, Johet va a estar, no sé qué pasa con mi cámara, Johet va a estar, entonces contar lo que aprendieron escuchándolo a Johet presentando. Entonces eso va a ser vamos a hacer como un resumen de lo aprendido en la conferencia el mes que viene. ¿Okay? Siempre sus calendarios pongan el primer miércoles del mes, 2 de México, 4 de Argentina y todos los demás alrededor de sus horarios. ¿Okay? Entonces, agéndenselo, ya lo tienen en su agenda y ya saben, porque como yo mando mi newsletter y lo mando el primero del mes, y esto es al lado, muy pegado, es bueno que ya lo tengan adelantado. Y creo que también Clara y Aida van a hacer una presentación juntas, ya tienen la fecha. Junio. En junio. Okay, entonces en mayo tenemos lo de la conferencia, en junio ustedes van a presentar. Y después por ¿En ahí junio o en julio? Porque... Sí, porque hay una que, esta señora viaja mucho, esta supervisora. Okay, entonces después vemos si es en junio o julio. Pero estaría bueno también las presentaciones que se van a hacer en la conferencia, que la hagamos acá en español. Entonces por ahí algo de lo que se va a estar presentando en la conferencia, por ahí puede ser interesante que lo presentemos aquí también, para lo dejo abierto. Bien. Y estamos abiertos aquí a cualquiera que quiera presentar, me avisa nada más, lo ponemos en la agenda. Así que muchas gracias de vuelta, Alicia, Susi, por tomarse el tiempo de prepararlo. Muchas gracias a todos por participar. Nos estamos viendo, los colegas de Argentina. En mayo estaré por ahí, así que nos reuniremos en persona. Así que estamos organizando una presentación del libro de competencias, no el de MSC, pero el de competencias, porque el de MSC no sabemos si va a estar listo todavía, pero el de competencias que salió la nueva versión, vamos a hacer una presentación del libro y también vamos para Córdoba. Así que José Luis, por ahí también nos vamos a ver con Tania, Alicia, estamos organizando algo en la ciudad de Córdoba. Así que besos, abrazos y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Alcira. Gracias. Chao. Gracias, Susi. Gracias, Ali. Gracias. Muy linda la presentación. Muy linda, muy linda. Felicitaciones. Ganas de leer el libro. Está buena, te va a gustar. Yo ya lo tengo, ya empecé. Buenísimo. Listo. Gracias. Buen gusto. Bye, bye.